Hoy vamos a hablar del Evangelio según San Marcos. Abra por favor conmigo Marcos capítulo 1, versículo 1. Y les quiero decir una noticia. Mire cómo comienza. Les voy a contar un chisme. La palabra evangelio, como la conocemos como tal, evangelio, el primero que le introdujo en el ámbito cristiano fue Marcos. Para nosotros evangelio es tan común, pero ¿en dónde aparece evangelio? Marcos fue el primero que lo empezó a decir. De ahí todo el mundo se empezó a pegar de Marcos. Mateo se pega de Marcos, Lucas se pega de Marcos, Juan, y evangelio se nos volvió algo tan común. Pero el término evangelio, el primero que lo hizo fue Marcos. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué? Porque el primer evangelio que se escribió, el primer autor del evangelio, dije algo malo y ya les voy a decir por qué. El primer autor del evangelio que escribió fue Marcos. Hay tres órdenes de cómo yo puedo leer el evangelio. Primero, el orden canónico, como lo estableció el canon bíblico, y es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es orden canónico. Pero en el orden histórico, el primer autor del evangelio no fue Mateo. El primer autor del evangelio es Marcos. Marcos fue el que escribió en el año 60 después de Cristo su relato del evangelio. En el año 70 el que le sigue es Mateo, y en el año 80 el que le sigue es Lucas, y el último que escribió fue el viejito Juan en Apocalipsis año 90. A partir del año 60 se empieza a escribir el relato del evangelio. Ahora, mire lo que yo le dije. No dije equivocadamente, porque todavía en mi mente estoy tratando de quitar esto. No se dice evangelio de Marcos, porque si yo digo evangelio de Marcos y luego digo evangelio de Mateo, entonces estoy queriendo decir que Mateo tiene un evangelio y Marcos otros. No, el evangelio que tiene Marcos es el mismo evangelio que tiene Mateo y es el mismo que tiene Lucas. Usted en la Biblia jamás va a encontrar la palabra evangelios. Puede buscar ahí en una concordancia y usted nunca va a encontrar la palabra evangelios. Usted va a encontrar la palabra evangelio. Pero nosotros somos más chistositos. Digo nosotros porque ahí quepo yo. Bueno, hermanos, vamos a los evangelios, o como dicen los evangelios. Nosotros cristianos pluralizamos evangelios, cuando la Biblia dice solo hay un evangelio, no hay más. Entonces Marcos fue el que primero empezó a utilizar el término evangelio. ¿Qué es lo primero que le quiero decir? Evangelio significa, ¿qué significa? Eu angelium. Angelium es mensaje, eu es el buen mensaje. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa el noticiononón, la noticia bomba. Evangelio significa de todas las noticias la mejor noticia. Y usted me dirá, sí, pastor, yo he oído eso. Qué lindo que lo hemos oído, pero no lo hemos alcanzado a asimilar, que el evangelio es la mejor noticia. Por causa del tiempo no lo hago, pero yo podría entrevistar a la audiencia y decirle, ¿qué es un buen noticiononón para usted? Yo le voy a decir uno. Me acaban de llamar que me dieron una herencia, una finca en Llano Grande, con piscina y todo, todita para mí. Uy, eso es un noticiononón. O me acaban de dar una herencia y erais que 500,000 millones de pesos. Uy, eso es un noticiononón. O no falta el otro noticionón, que llegue el muchacho y diga, pastor, por fin la monita me dijo que sí, después de echarle los carros 2 años, ya me hizo caso. Eso es un noticiononón. Pues bien, ¿qué es evangelio? Evangelio es, pon todas estas noticias buenas, y el evangelio es mejor que todas estas, es esta. El evangelio ha de ser la noticia por excelencia. El problema es que nosotros ya lo tenemos como simple historia.
no es historia, no es simplemente un relato en la Biblia, es la noticia que tú y yo tenemos que entender, que tenemos que saber. No voy a detenerme mucho en esto, pero como empieza Marcos, dice, ese es el principio de la buena noticia, la noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, como el profeta escribió. Y entonces empieza a decir, hay un desierto, y en el desierto hay un camino, porque ya el desierto no será más desierto. En el desierto de la vida, el Señor Jesucristo viene. Es la noticia, Jesús para nosotros. Vivamos la noticia. Te voy a decir cómo algunos viven el Evangelio. La verdad es eso. Algunos reciben la noticia, pero tienen cara de no noticia. Pastor Wilson, le regalamos 1,000 millones de pesos. Muy bueno, qué chévere. Nunca antes me habían dado 1,000 millones de pesos. Gracias. Hay algunos que viven la noticia del Evangelio así. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, hace como 20 años asisto por allá. Son problemáticos y todo así. No se les ve cara de evangelio. Uno debería vivir emocionado con el noticiononón. Soy de los de Jesús, soy de los que piensan como Jesús. Yo soy de los que tienen a Jesús dentro, y no se metió solo Jesús, sino con el paquete completo, el Espíritu Santo en mí. Y yo soy de los que van en contra de la corriente de este mundo y vivo feliz. Se te nota cara de evangelio. Por favor, empieza a vivir la buena noticia. Para eso fue dejado el Evangelio. Para eso el Evangelio existe. Para que los cara de desierto en esta vida tengan el noticiononón. Haz del Evangelio tu buena noticia. Y entonces ahí es donde está mi sugerencia. Esta estadística es real. Lo he hecho muchas veces, lo podría hacer con ustedes. Yo ya he repetido este concepto, pero no me es molesto repetir las mismas cosas. Si yo hago la pregunta, ¿qué libro de la Biblia usted lee más? O no, más bien, ¿qué lectura usted suele leer? La noticia es esta: la mayoría de personas, la lectura que hacen es Salmos. Ay, Salmos es el libro favorito de los cristianos. Le gusta: Jehová es mi pastor, nada faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mejor dicho, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es el número 1 de lectura. En segundo lado está Proverbios, que es el libro que estamos estudiando este año. Ya vamos en la clase 3. A mi grupo le puse una tarea. Yo no sé si los otros colaboradores lo hicieron. Yo se lo puse, porque como era la sabiduría clama por las calles y en las plazas y en los lugares de reunión y en las entradas de la calle, entonces yo les dije, ¿qué significa que la sabiduría clama esto? Entonces dijimos que en la calle hay sabiduría, en los lugares de reunión. ¿Qué significa? La sabiduría está gritando: oigan, oigan lo que yo les digo. Pero nosotros pasamos por la calle y no vemos la sabiduría. Sí, habla. ¿Y dónde habla? En los lugares de reunión, ¿dónde habla? Les puse una tarea. Todos estos días ellos están oyendo la voz de la sabiduría en esas cosas de la vida. Y el jueves vamos a mirar a ver qué fue lo que pasó. Entonces dice por ahí la hermana Gloria: yo ya estoy mirando todos los días como ¿dónde habló la sabiduría? Dios nos habla a través de un niño, de un predicador, de una canción, de una noticia. Dios nos habla a través de un dolor. La sabiduría está clamando. Lo que pasa es que somos tan sordos que no la estamos escuchando. Entonces, pero Proverbios es un libro lindísimo. Es el segundo libro que se lee. El tercero son las epístolas de Pablo: Filipenses, Colosenses, todo. ¿Saben cuál es el libro que está en cuarto lugar? El Evangelio. A nivel evangélico, el Evangelio es el que menos se lee. En otras palabras, la iglesia se le está sentando más fácil a los pies de David, a los pies de Salomón, a los pies de Pablo, que a los pies de Jesús. Por favor, mi hermano, siéntate a los pies de Jesús, tan siquiera por ahí unos cada 4 meses. En su lectura habitual, rompa la lectura habitual y de un momento a otro vuelva a leer el Evangelio. Hay un programa así, lo tenemos.
Usted no lo va a encontrar en otra parte. Eso es diseño exclusivo de aquí. Ahora, no quiere decir que es solo para acá. Pero si usted necesita el plan de la Biblia para leer toda la Biblia en un año y el Evangelio 4 veces, entonces está en la app de la iglesia. Ahí lo puede descargar. Usted se mete a CFE Pedregal, ahí está plan bíblico en un año, y entonces ahí obligatoriamente vamos a leer el Evangelio 4 veces en el año. Si no, escríbalo y se lo mandamos. 310-304-110-1449. Necesito ese plan. ¿Para qué? Para que nos acostumbremos a leer la buena noticia. Entonces, por favor, oigamos más a Jesús. En estos días estoy escuchando a Jesús. Está en audio, yo puedo. Es que ahora hay tanta tecnología, mis hermanos. Usted ya, todos estos días estoy escuchando el Evangelio según San Marcos con la audiobiblia. Eso se metió en unas películas. Yo manejando y se me olvidaba que iba en taco y el endemoniado gritaba y todas esas cosas. Y yo, bien peliculero que soy, escuchando la audiobiblia. Eso mejor dicho. Pero hoy hay demasiada tecnología. Puse una, por favor. Estoy descrestado. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Hace 2 semanas me mandaron algo que se llama la Bible Bot. Así se llama esa aplicación, Bible Bot. ¿Sabe qué es? La inteligencia artificial para la Biblia. Mis hermanos, ya el pastor Pedro y el pastor Jorge sabe, uno le hace unas preguntas, ni un pastor responde lo que está respondiendo a la inteligencia artificial. Le hemos preguntado sobre la predestinación, le hemos preguntado sobre, por ejemplo, para la predicación de Marcos, ¿cuál es el evangelio que más me habla de los demonios? BibleBot te dice, Marcos en esta parte, Es increíble lo que está haciendo la inteligencia artificial. Una herramienta buenísima, usted la puede bajar a su celular, métase a mi canal, es el video que puse en estos días, BibleBot y Bible Chat. Y entonces ahí hay una aplicación, abre el cuadro, yo en el video le digo cómo lo hace paso a paso. Y usted le va a responder lo que sea para decirle esto. Estaba dando una clase de Colosenses capítulo 1, 25 al 29 en CPN. Y por no dejar, le dije a la inteligencia artificial, me bosqueja Colosenses 1, 25 al 29. Me hizo un bosquejo que le cuento, más del 50% de los pastores no haría ese bosquejo. Es una belleza, pero es un peligro. Porque ¿sabe qué dijo un escritor estadounidense? Él dice, la tecnología cada vez está más inteligente y el hombre más bruto. Nos está volviendo dependientes de la tecnología. Entonces, le digo la belleza, pero le advierto el peligro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo primero quiero sacar mi estudio, yo quiero sacar primero mi análisis, primero quiero hacer todo y que después me sorprenda el Bible Chat. Y yo lo saco y ¿usted qué opina de eso? Opino lo mismo que yo, porque que yo saque el esfuerzo, porque es que nos volvemos dependientes de. Y entonces el cerebro se atrofia y la máquina avanza. Ay, ¿en dónde irá a parar el mundo? Pero ahí les dejo la aplicación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Tenga cara de evangelio, no de otra cosa. Viva con la buena noticia encarnada en usted. Pero lo segundo que le estoy diciendo es que hay una forma de leer la Biblia y usted puede leer la Biblia de una manera canónica, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero la puede leer histórica. Entonces el primer autor del evangelio que lo escribió fue Marcos. Él fue el primero, y Mateo y Lucas se le pegan a Marcos, ellos amplían más, y Juan, que fue el último, entonces digo, no, yo no escribí lo que ellos dijeron, voy a decir otro. Estos 3 evangelios juntos, Mateo, Marcos y Lucas, reciben el nombre de sinópticos. ¿Qué son sinópticos? Es que tienen una misma óptica, dicen lo mismo. Por eso, si usted va a estudiar cualquier pasaje del evangelio, tiene que obligatoriamente mirar qué dicen los otros. Entonces, eso es el evangelio. Ya les dije como a manera de introducción, pero entonces Marcos tiene unos pasajes raros, rarísimos. Miren Marcos capítulo 14.
Marcos capítulo 14, versículo 50, podemos leer desde el 50. Miren esto no lo tiene ningún otro de los autores del Evangelio. Acuerda entonces que no se dice Evangelio de, sino Evangelio según. Entonces, Marcos capítulo 14, versículo 50. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahí está hablando cuando Jesús estaba en el patio. Y mira esto, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Ahora, cuando dice le prendieron, no se ponga a pensar que le echaron candela y le prendieron, es que lo agarraron. Sí, no falta el que diga, ay, ese pelado lo quemaron ahí. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Yo le hago dos preguntas. ¿A mí qué me importa eso? ¿Para qué me meten en el Evangelio esa historia? No tiene sentido esa historia en el Evangelio de un muchacho que se va al patio con una sábana y lo agarran y se va desnudo. O sea, dígame, ¿para qué meten eso ahí? Entonces aquí hay algo. ¿Quién era ese muchacho? ¿Quién era ese muchacho que lo metieron ahí? Según los teólogos, era Marcos. Por eso lo metió en su relato del Evangelio. Nadie más iba a meter eso. O sea, nadie más iba a meter eso. El muchacho que fue al patio y eso, a ver, recuerden esto, el Evangelio fue escrito 30 años después. Jesús muere, va al cielo, pasan 30 años después y entonces alguien decide dejar por escrito la historia de Jesús. Entonces esa persona, el primero que se atrevió a hacerlo fue Marcos. Entonces Marcos empieza a recordar cómo empezó Jesús, él dice voy a poner esto, todo lo que se recordó. Muchos dirán, en 30 años se le olvidan muchas cosas, sí, pero en 30 años uno todavía recuerda las cosas que a uno lo marcaron. Yo le puedo decir a usted, dígame la historia de las personas que lo han marcado a usted y usted tranquilamente puede redactar cosas. El pastor Roberto Finke fue mi pastor principal, uno de mis héroes que yo admiré. Y si a mí me dicen escriba la vida del pastor Roberto en lo que usted vivió, yo tengo muchas cosas que va a pasar el tiempo y no se me van a olvidar. No se me van a olvidar de él. Entonces es posible que uno 30 años después escriba los hechos de la persona que uno ama y uno se recuerda de los hechos más importantes. Y entre esos hechos me acuerdo cuando me tocó salir desnudo. Eso es algo interesante. Ahora, ¿quién estaba en ese patio para decir que lo que le pasó a ese joven fue verdad y que quedó en la Biblia? Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que en ese patio los únicos que podían estar allí era Jesús, Pedro y Juan. Fueron los únicos que fueron hasta el patio. Y es que resulta que Marcos es el discípulo de Pedro. Eso está en primera de Pedro capítulo 5. Pedro llama a Marcos mi hijo. O sea, entonces ahí es donde entra el enlace. El Evangelio fue escrito por un testigo ocular. Ellos tuvieron que haber visto los hechos de Jesús. Entonces uno dirá, pero Marcos no era de los 12, pero Marcos era un hijo espiritual de uno de los 12, Pedro. Y Pedro enlaza, Pedro dice, escribe usted pues el Evangelio, y por eso pusieron el hecho de la manta. Ahora, de ahí se puede sacar algunas enseñanzas sin forzar la Biblia, pero les digo estos daticos raros que hay en Marcos para que usted lo entienda. Pero Marcos tiene algo bien interesante. Una de las cosas raras de Marcos, vaya al capítulo 8, devuélvase al 8, y se va a dar aquí cuenta de el milagro más raro de Jesús. Si yo le preguntase a usted cuál es el milagro más raro, mire, pero para leer el milagro raro tenemos que leer desde el 16, 8:16. Podemos leerlo desde el 15 para que usted se ubique un poquitico más.
para que se ubique un poquitico más. Ellos iban en el barco, iban en una barca. Y mire lo que dice el 14, leámoslo desde el 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Vayan peliculándose. Iban en el barco y Jesús les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Y qué pasó? Se pusieron a pelear. Usted va a ver en Marcos, se repite mucho esta palabra, y discutían. Esa gente se mantenía discutiendo, muy parecidos al Centro de Fe y Esperanza Pedregal, pero bueno, ¿por qué discutieron? Discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Pues que se agarró una discusión. Jesús menciona la levadura y entonces mismo dice: mijo, nos está pidiendo pan. ¿Usted trajo pan? No. Ay, hermano, es que usted sí muy dormido. ¿Usted era el encargado del pan? Sí. ¿A quién le tocaba? No, era usted. No, se agarraron a pelear que porque no habían traído pan. Pregunta: ¿Jesús está hablando del pan? No, está hablando de la levadura. Pero ellos pensaron que era el pan y se pusieron a discutir. Pero mire lo lindo. Recuerde que les voy a hablar del milagro más raro. Pero para entender el milagro más raro, al entender el milagro raro, usted va a entender todo el evangelio según San Marcos. Y discutían entre sí. Entonces dice el 17: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Si a usted le gusta subrayar la Biblia, esta es una frase que hay que subrayar, porque el evangelio según San Marcos giran mucho en torno a esa pregunta. Todos los 16 capítulos del evangelio según San Marcos tienen mucho que ver con no entendéis ni comprendéis. Y el Señor les sigue diciendo: aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Esto es una clave para entender el evangelio según San Marcos, porque en el evangelio según San Marcos seguidos son preguntas. Usted comienza en el capítulo 1 y de un momento a otro Jesús empieza echando un demonio y surge una pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? Luego hay un milagro calmando la tempestad y vuelven y preguntan: ¿quién es este que el mar le obedece? Y luego va a su tierra y dice: este no es el carpintero. O sea, el autor del evangelio centra en quién es este. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él empieza a sanar enfermos, él empieza a echar demonios, él empieza a multiplicar panes. De hecho, es la principal característica del evangelio según San Marcos: un Jesús haciendo actividad. Es el evangelio que en solo 16 capítulos usted va a ver a toda hora sanando aquí, aquí, acá, un Jesús haciendo cosas. Y detrás de esas cosas que hacía siempre surgía la pregunta: ¿quién es este? ¿No es este? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Lo que yo estoy haciendo es para mostrarles quién soy yo. En el capítulo 8, aquí en Marcos, ya han pasado 2 años y piquito con Jesús. Y ellos todavía preocupados por pan. Y Jesús dice: ¿ustedes creen que yo me voy a preocupar por pan? ¿Acaso no vieron que multiplica 4,000 y 5,000? Y me vienen aquí con: no trajimos pan. Jesús dice: no entienden. Por favor, miren lo que han visto, lo que han oído, lo que les he enseñado. Algo más. Pero ellos todavía no entendían. Y entonces sigue el milagro raro. De las cosas raras, dice el 8:22. Vino luego, ¿a dónde?
a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus rostros, que a propósito Marcos es el autor del evangelio de la escupa. Ahí se ve, es el que más menciona esas escupidas en los ojos, en la lengua. Eso también tiene su sentido, pero no vamos a detenernos en esto. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Y qué pasó con el ciego? Veo, ¿qué dijo él? Veo alguito. Veo hombres, no, ¿cómo es que digo? Veo árboles, así. Veo los hombres como árboles que andan. O sea, el milagro, como que se le estaba acabando la batería a Jesús para milagros, porque no le funcionó del todo. Ve, imagine el peliculero, Jesús sacudiendo de las manos, no, hay que recibir más poder. O conectado, uy, que Padre, me estoy descargando, Señor. Un milagro raro. ¿Por qué es el único milagro en toda la historia de Jesús que es a medias? Progresiva, visión progresiva. Ese es el evangelio según San Marcos. Él empieza asombrando a la gente, ¿quién es este? Pero a medida que va pasando, la gente todavía no entendía quién era él. Y entonces sucede lo del ciego. Y entonces cuando el ciego ya vuelve y ve, a partir del capítulo 8 entra el capítulo 9 y Jesús se empieza a mostrar ya quién era. ¿Sabe con qué empieza el capítulo 9? Con la transfiguración. Se lleva a Pedro, a Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Aparecen Elías y Moisés y una vez más el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. ¿Sabe qué significa esa transfiguración? Estaban las dos figuras más importantes del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, la ley y el poder. ¿Y qué es lo que hace en la transfiguración? La ley y el poder son nada comparados a Jesús. Y lo que le está diciendo el Padre es: si usted estaba pegado en el Antiguo Testamento solo con el poder de Elías, o si estaba pegado en el Antiguo Testamento solo con la ley de Moisés, Jesús es el poder, Jesús es la ley, a él oíd. Él es la buena nueva. Y ahora sus ojos entiendan quién es Jesús. A partir del 9 él empieza a decir: yo voy a morir, voy a poner mi vida por ustedes, el Hijo del Hombre va a resucitar al tercer día. La revelación es una revelación progresiva. Ese es Evangelio según San Marcos. Pregunta: si estuvieras en la barca con Jesús y Jesús te tuviera que hablar a ti, ¿te tendría que decir lo mismo esta mañana? Tendría que decir: ¿cómo es que has oído tantos mensajes y todavía no has escuchado? ¿Cómo es que has visto tantos milagros y todavía no has visto? ¿Cómo es que se te han explicado tantas cosas y todavía no entiendes? Escuche lo que les voy a decir, ya no montados en la barca de Jesús, sino como pastor. Se habla de un mensaje de identidad personal aquí en la plataforma. Se les dice aquí sobre cuánto debo perdonar a mi hermano. Y a veces sucede esto, que terminando el mensaje, la primer consejería es: tengo un odio contra mi hermano. Entonces uno dice: ¿qué está pasando? Oímos y no escuchamos, vemos pero no discernimos, entra a nuestra mente pero no entra a nuestro corazón. Y aquí es donde tenemos que salir con un gemido diciendo: Dios, abre mis ojos. Porque a veces podemos tener 20 años en el evangelio y todavía estar viendo borroso. Como les dije ahora, a algunos todavía no se les nota la cara de evangelio. Parece que la buena noticia no les ha llegado todavía. Tiene más bien cara de limón, cara de escopeta, de revólver. Oiga, pero usted como que el evangelio no lo ha tocado. Dejemos que Dios nos asombre. Una primera conclusión que les quiero sacar con esta exposición del evangelio según San Marcos es: no seas ese ciego que ve borroso. Pídele al Señor: abre mis ojos. Quiero entender
que yo pueda asimilar las verdades. Recuerden, ya lo vimos en Efesios, pero Pablo no oraba por un par de zapatos para los hermanos, y Pablo no oraba para que el novio le hiciera caso a la novia, o bueno, viceversa. Esas no eran las oraciones de Pablo. Pablo dice: oro para que abras los ojos del entendimiento, para que puedan entender cuál es la supereminente grandeza de su poder. La oración de Pablo es: abre los ojos. Fue de ahí donde se inspiró nuestro hermano Danilo Montero: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Cada mañana al despertar debería ser nuestra oración: abre mis ojos para yo poder ver lo que debo ver. Abre mis oídos para escuchar la voz de la sabiduría que día a día clama en las calles, en las entradas. Todos los días Dios nos está hablando algo. Todos los días. Les ponía el ejemplo de mi grupo Gosén, hasta en bobadas, digo yo bobadas, pero no son bobadas, masticando chicle. En estos días no es que sea fiebrado el chicle, pero me dan un chicle y ahí estoy. Soy feliz comiendo chicle. Soy medio ansiosito y yo tengo que estar haciendo algo así. Entonces el chicle me producía una satisfacción de estar mascando, y en ese mismo momento la sabiduría clama y me dice así: mira cómo estás disfrutando masticando chicle. ¿Sabes por qué estás disfrutando masticando chicle? Y entonces, ¿sabes cuál es la explicación? El cerebro recibe un engaño. Uno de los placeres que tiene el cuerpo es la comida, y cuando uno come libera dopamina. El cerebro dice: disfruta la comida. Por eso es que cuando uno hay comidas buenas, uno siente un yo no sé quién, un no sé dónde. Pero a usted le ha pasado, cuando quiera, pero de a uno y cada 2 años, porque si no me quiebro, le dice a la nana que le haga pollo en salsa de naranja o atún ahumado. Esos uno se lo come y uno es: oh Señor, qué rico eso, y qué rica la nana. Unas cosas deliciosas, deliciosísimas. O sea, y la dopamina está irrigando ahí. ¿Qué pasa cuando masca uno chicle? El cerebro libera dopamina, como si uno estuviera comiendo, y mentiras que uno está masticando caucho. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Saca un mensaje de eso. Hay muchos que la vida la viven masticando chicle. Están engañando su cerebro, creyendo que están siendo felices, pero están pegados de un caucho, no más, de nada. Mira, ahí en el masticar chicle, ¿cuántos no están creyendo que tienen un placer, pero no es un placer real? Y de un chicle aparece estas cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Dios habla cuando uno tiene los oídos abiertos, cuando uno tiene los ojos abiertos, cuando uno ve la voz de Dios, la agarra en cualquier momento, en cualquier instante. Facilita la vida. Esta semana de la familia santa, fácilmente uno puede decir: yo voy a tal lugar, yo voy a hacer esto, porque los ojos están abiertos. No seas como el ciego que está viendo a medias. Que Cristo sea revelado para ti. Primera verdad. Segunda verdad, ya estamos en el capítulo 10. Como usted hoy escuchó la predicación de Marcos, entonces ya sabe que en el capítulo 10, el que estaba incógnito en el capítulo 1, y en el que en el 5 aparecía quién es este, ya en el 10 ellos ya estaban con una revelación mayor. Y por eso en el 10:33 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí ya le está hablando claramente. Aquí ellos ya han agarrado cosas. Y mira aquí entonces la segunda verdad. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Precisamente solo en Marcos a Jacobo y a Juan se les da un apodo. ¿Cuál era el apodo? Eso está en Marcos 3:17. Boanerges. No está en Lucas y no está en Mateo. Cuando llaman a estos dos hermanitos, Jesús apenas los ve: los Boanerges.
¿Y sabes qué eran los Boanerges? Los hijos del trueno. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué el Señor los llamó hijos del trueno? Es que esos dos eran, hágame el favor. Estos dos fueron a predicar a Samaria y en Samaria no les hicieron caso. ¿Y sabe qué estaba diciendo Juan? Hey, Señor, permiso para orar que caiga fuego del cielo y los queme. Eso es como predicaban, ¿se convierte o lo quemo? Eran cositas serias los Boanerges. Y los mismos Boanerges aquí, ellos ya habían entendido que Jesús iba a la gloria. Ya sabían que no era un cualquiera. Y entonces la película era, iban los 12 y de pronto Jesús iba un poquito adelante. Y los dos, todos confianzuditos, eso ya es película mía, lo cogen de gancho, el uno por acá y el otro por acá y se le adelantan. Señor, vea, ya sabemos que usted es un duro de la vida. Usted es un señor y usted tiene su gloria y todo. ¿Sabe qué? Aquí nosotros nos adelantamos para decirle, cuando esté ya en esa gloria, ponga a mi hermano aquí y a mi hermano acá, nosotros ahí al ladito de usted. Ahora, otro autor del Evangelio dice que también la mamá les dijo lo mismo, o sea que esa era toda una familia mangualada. Ellos le dijeron eso. Entonces vamos en el 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, porque es que Jesús se puso a hablar duro, ellos se acercaron para decirle pasito, Señor, en tu gloria una a la derecha y otra a la izquierda, y mismo Jesús, venga, y usted lo que está pidiendo, y lo oyeron los 10. Entonces, ¿qué pasó con los 10? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ve que eso se mantenían discutiendo. Pero ¿sabe por qué se enojaron? Ay, no, ustedes, ¿por qué están haciendo eso? Se enojaron porque se les adelantaron. Ellos también querían esto. Y entonces mira, esta es la perla del Evangelio según San Marcos. La una es la revelación progresiva. El milagro que hizo Jesús raro era para dejar una verdad. Pero aquí hay otra perla. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Ja! Este es un corazón del Evangelio San Marcos. Jesús dice, en los 2 años que ustedes han estado conmigo, ¿qué han visto en mí? ¿Poder sobre los demonios? Sí. ¿Poder sobre la tormenta? Sí. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sí. Si hay alguien que debería estar aquí chicaneando en medio de ustedes, soy yo. Pero ¿qué han visto en 2 años? He venido a servir. Servicio. Vine a dar y no a recibir. Y Él dice, la gente de este mundo vive para enseñorearse, pero mis hijos no vivirán para enseñorearse, sino para servir. Y esta es la segunda gran verdad en el Evangelio según San Marcos. Aprende del siervo. Por eso el título es el siervo revelado para un mundo necesitado. La palabra revelado tiene que ver con progresión, pero la palabra siervo, Él vino a servir. Y si Él vino a servir, ¿quiénes somos nosotros para cambiar de posición? Una de las primeras cosas que quise cuando Dios me trajo acá fue suprimir la palabra líder, y qué lindo que ya esto está casi en el subconsciente. Aquí no hay líderes, aquí no hay grandes,
Aquí no hay, gracias a Dios, el equipo pastoral, créame, se lo aseguro. Y si ustedes también lo ven en mí, tienen todo el derecho. Pero aquí no hay super estrellas ahí elevados que yo no puedo tocar, ni no. Todos somos colaboradores, siervos del Señor. Porque en un mundo donde la gente quiere mostrarse grande, Dios nos llamó para mostrarnos siervos. Y le tengo una noticia: la gente más feliz de la vida son los siervos. Porque cuando usted es siervo no pierde nada. Yo ponía el ejemplo y lo he visto. No lo he visto acá, no crean que lo he visto acá, pero lo he visto cosas como estas en un edificio donde se reúne la iglesia, porque esto es el edificio y nosotros somos la iglesia. Yo he visto, una vez estaba en un servicio y entonces el pastor pasó y vio un papel en el piso. Vea, pues el papel está en el piso y el hermano diácono estaba por allá lejos y él lo llama, psst, psst, y lo llama y él viene y le señala. Yo dije, no, esto no. ¿Cómo es? ¿Qué problema tenía él de agacharse el papelito y cogerlo? Pero yo decía, ¿por qué a algunos se les sube el cargo? O sea, lo llama de allá para que con un papel que él tranquilamente podía poner. Esto no es el Espíritu de Jesús. Y yo le decía, créame, y lo digo, Dios es testigo. Si hay un papelito y yo paso y algún hermano que no falta, créame que no falta, amargado, que diga, pastor, coja ese papel que usted le estudia, yo lo cojo, acepto el regaño y lo cojo. Y muchos dirán, ay pastor, ¿usted por qué se va a regañar? Y tal. No, pues no tengo ningún problema con cogerlo. Pero no falta el que se resienta con el hermano, estoy respetando al pastor, y se resiente más ellos. Hermano, cuando uno es siervo, no pierde nada. Los siervos no perdemos nada. Pero cuando queremos, porque ahí es donde está. ¿Quiere usted sufrir en la vida? Quiera ser grande. ¿Y sabe por qué va a sufrir en la vida? Porque nunca lo van a poner tan grande como usted quiere. Si usted quiere ser grande, nunca lo van a poner grande. Entonces cuando lo ponen grande, usted se va a amargar. Entonces esa es la clave para que un matrimonio funcione bien. ¿Saben cuál es? Mi amor, Dios me puso al lado tuyo para ser tu siervo. Y entonces la otra va a responder, no mi amor, yo estoy puesta al lado tuyo para ser tu sierva. Entonces, ¿qué tal si el siervo y la sierva nos servimos mutuamente? Y eso es lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Entonces habla, las casadas sujetas a sus esposos, y el esposo. La clave es el servicio. Vive para servir. ¿Y por qué? Porque mi Señor lo hizo. En un mundo de gente arrogante, en un mundo de gente que quiere mostrarse, el espíritu del siervo debe prevalecer. Y quiero decir una cosa, el problema del arrogante es el mismo del acomplejado. El que quiera mostrarse grande, ¿sabe por qué una persona quiere mostrarse grande? Porque se siente que no es grande, o sea que está acomplejado. Y entre menos le toque su complejo, más grande se va a querer mostrar. La arrogancia y la falta de identidad es la misma cara de la moneda. Pero si usted es siervo, usted no va a tener problema ni subirse ni bajarse. Recuerde que en el huerto del Edén, lo primero que el diablo tocó fue la arrogancia. No, a ustedes les falta para llegar a ser como Dios. Si ustedes comen de este fruto, serán como. Satanás los quiso subir. Cuando ellos quisieron subirse fue cuando se bajaron y perdieron su posición. Y por eso cuando el Señor llega, no les dice qué hicieron, sino dónde estás tú. Por eso la pregunta fue de ubicación, no de acto. Porque cuando yo pierdo mi posición en Cristo, me suben o me bajan. Estaba atendiendo una pareja en estos días. Y el problema, ¿sabe cuál era el problema de ellos dos? Se quieren mucho, pero el problema de ellos dos es que se sienten rebajados por el otro. Se sienten rebajados, ese es el problema, porque cada uno está esperando el valor del otro. Y entonces como está esperando el valor del otro y como no se lo da, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues ya se va a enojar. Cuando usted tiene un valor, nadie lo sube y lo baja. Usted es y listo. Mis hermanos, segunda enseñanza del Evangelio según San Marcos, sé siervo como Jesús. La primera es
que puedas ver, no borrosamente, que no tengas oídos sin oír. Termino con estas dos rapidito. El Evangelio según San Marcos, esto mismo está relatado en los otros autores del Evangelio, pero solo Marcos los pone en un paquete seguido. Vaya conmigo, Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Ya estamos terminando, esto lo voy a decir brevemente. Capítulo 4, él estaba enseñando sobre la parábola del sembrador y estaba enseñando otras cosas. Pero de un momento a otro, mire lo que dice el versículo 35, 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Un miércoles yo la voy a montar en el canal. Lo que pasa es que estoy más atrasado, pero yo quiero montar esa enseñanza. Yo enseñé de este pasaje específico, pero se los quiero mencionar. Note, era de noche. Cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Cuando estaban pasando al otro lado, se levanta una tempestad como nunca antes los discípulos la habían experimentado, y Jesús estaba durmiendo. Y entonces usted conoce la historia. El Señor se levanta y le dice al mar: calla, enmudece. Y dice el versículo 40: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La pregunta es: ¿quién no se asusta frente a un mar de leva? Yo no sé si usted alguna vez ha podido estar en un mar de leva. El mar de leva es cuando las olas no son de 50 centímetros, sino de 1 metro de alto. Cuando el mar está así, cuando, mejor dicho, en un mar de leva se siente un impotente. Arriba malo y abajo peor, porque uno no sabe que hay ahí algún tiburón que le dé por mirarlo a uno como su bocadillo. Entonces no se sabe qué asusta más, arriba o abajo. Y ellos tenían un miedo. Pero noten qué pasa aquí en la tormenta. Tenían un miedo, pero cuando Jesús hace algo, el miedo ya se traslada a Jesús. Dice: entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Recuerde que la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos, o sea que uno debe leer derecho. Siga leyendo. Entonces, cuando pasa eso, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y recuerden que estaba de noche. Ese barco se debía atravesar por ahí en 3 horas. La hora sería más o menos la medianoche. Y atraviesan el mar. Y de un momento a otro: Pedro, ¿a dónde estamos llegando? Dígame a dónde se estaban acercando. La otra orilla, ¿qué era? La Biblia dice que era un cementerio. Cementerio, y a las 12 de la noche. Ay, ¿por qué? Pero para acabar de ajustar el cementerio a las 12 de la noche, de un momento a otro se escucha por allá: Tomás, ¿que usted está moviendo algo? No. ¿Qué oyeron? Cadenas, cementerio, 12 de la noche. Y de un momento a otro: 2 endemoniados. No para uno de un susto para llegar a otro. Marcos relata y pega los 2 sustos. Y de un momento a otro Jesús vuelve y mete la mano y reprende la legión, y el hombre es puesto en su cabal juicio. Y mira lo que dice cuando Jesús reprende al demonio la gente se asusta. A ver, ¿dónde es que está? Dice el versículo, ¿dónde? Versículo 15 del 5. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Miedo. Le resumo. Después sigue, se acerca Jairo. Jairo tenía otro miedo. Mi hija se va a morir. Mi hija ha muerto. Y entonces Jesús
sana y resucita a la hija de Jairo. Pero en esas cosas se acerca una mujer con un flujo de sangre de 12 años, otro miedo. Y Jesús dice, sacó poder de mí. Eso es otra cosa rara que se ve en Marcos. Extrajeron poder de mí. Hay una enseñanza tremenda. ¿Qué quiere mostrar Marcos? En ese servicio que Jesús da a los hombres, vino a cambiar las fuentes de miedo por una fuente de temor real. No temas los medios naturales, la tormenta. No temas el mundo espiritual, los demonios. No temas la enfermedad y no temas la muerte. Témeme a mí. El siervo revelado vino a que traslademos los temores que el mundo nos puede dar al único que debemos temer, a Jesús, el Hijo de Dios. Es una buena nueva, es una buena noticia. ¿Dónde está tu temor? ¿Cómo está tu vista? ¿Y cómo está tu corazón? ¿De siervo o de Señor? Son las verdades que podemos ver en este evangelio. Hay muchas cosas más para decir, pero con esto es más que suficiente para nosotros decir, ¿qué me habla el Señor acá? Póngase de pie, vamos a orar al Señor. El próximo evangelio, autor del evangelio que vamos a ver es Mateo. Por favor, son larguitos. El evangelio según San Mateo es 28 capítulos, pero aunque parece igual, no es igual. El Mateo ya hace énfasis en otra cosa. Y así como vimos el evangelio según San Marcos, que tenía sus peculiaridades, su enfoque y sus cosas, el evangelio según San Mateo tiene otro enfoque. Pero por un momento mastique la palabra. Hay algo muy relevante que le digo y que es importante. ¿Estás oyendo o estás escuchando? ¿Qué pasa domingo tras domingo mientras vienes a la iglesia? Es un mensaje más y Jesús te tendrá que decir, ¿cuánto tiempo llevas conmigo y todavía no estás entendiendo? Y si es así, entonces dile, Señor, yo quiero ver. Quiero entender al Jesús con el que yo estoy andando y no quiero ver borrosamente. Abre mis ojos. O la segunda es, Señor, reconozco que todavía en mí hay un corazón arrogante. He olvidado el ejemplo que me diste del Señor siervo. Enséñame a tener un corazón de siervo. O la última es, ¿dónde está mi temor? Señor, quiero aprender a temerte a ti y no temer otras cosas. Cierra ahí tus ojos, pues digo yo, para que te puedas concentrar. No tienes que cerrarlos, pero mastica en estas verdades, donde el Espíritu hace énfasis, donde el Espíritu Santo te dice, es para ti esta parte. Puede ser que no sea, que no tengas problema con el servicio, puede ser, pero puede ser que sí tengas problema con tu visión borrosa. Otros dirán, veo claramente, pero todavía hay arrogancia. Otros dirán, veo claramente y tengo el don de servicio y vivo para servir, pero todavía tengo muchos miedos. Miedo, servicio, visión. Son las tres cosas. Podría decirte más cosas del evangelio, pero me centro en esas tres: miedo, servicio y visión. Evalúalas a la luz de la palabra. Señor, por favor, haznos una iglesia tan linda para ti, que cuando tú llegues puedas ver en nosotros el ejemplo que nos dejó Jesús. Señor, no corazones altivos y arrogantes, no vista borrosa, donde oyendo cosas las dejamos de poner en práctica y no temiendo otras cosas que no deberíamos temer. Que cuando vengas por nosotros puedas ver una iglesia sin mancha, sin arruga, temiendo al único que debemos temer, a ti, Jesús, Hijo de Dios, y con un corazón de servirnos unos a otros en amor, Señor, viendo claramente cuál es la revelación de las cosas para nuestra vida. Permite que la palabra
penetre y haga de nosotros la vida que debe dar. Señor, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vayan, tomen tinto, abrácense y compartan, despídanse unos de otros.